comunidad universitaria. Yo soy Marlene, egresada orgullosamente de CCH Vallejo. Actualmente estudio la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Estoy aquí gracias a la invitación de Cristina Arroyo para compartirles una cápsula poética en donde hablaremos de poesía y específicamente de las voces femeninas de la generación del 27. Antes de profundizar en el tema, me gustaría hablar sobre la importancia de la poesía en la actualidad. Muchos hemos leído o escuchado versos de Jaime Sabines, de Javier Villarrutia, de mi querido Javier Villarrutia, de Federico García Lorca, solo por mencionar algunos grandes poetas. Y hay en sus versos algo que nos conmueve, algo que nos une y que distorsiona la realidad, porque en parte lo que hace la poesía es jugar con la realidad, nombrar las cosas con otro nombre. Nos hace mirar la realidad desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y este ángulo es el ángulo poético. Antes, ya he dicho lo anterior, y me gustaría compartirles algo que leí en el ensayo Poética y Procedimientos Artísticos de Salvador Díaz Mirón. Creo que lo que encontré aquí es prudente para no definir la poesía, porque eso sería imposible, es totalmente subjetiva su definición, pero sí para hablar un poco sobre el quehacer poético. Salvador Díaz Mirón nos dice en su ensayo: la poesía es el reflejo, la síntesis de una época, la soberana y palpitante expresión de las esperanzas y de los recuerdos, de las creencias y de los ensueños, de los odios y de los amores, de las tendencias y de las preocupaciones, de las glorias y de las miserias, de un pueblo, de una raza, de una generación, del hombre en un momento histórico. Más adelante dice que un poeta no es más que un revelador, no es más que un artista. No es más que un artista que de la arena escarbada en que gritan, gesticulan y pugnan anhelos divinos y apetitos brutales, recoge un poco de arcilla, convulsa, y hace de ella una imagen en que respira una hermosura trágica. Yo concuerdo con Salvador Díaz Mirón al decir que la poesía es hermosa y encuentra justamente en la cotidianidad, en los hechos del diario vivir, la tragedia de estar vivos, la tragedia de estar demasiados vivos o de estar demasiado muertos en vida. La poesía extrae la esencia, la sustancia de las cosas y las inmortaliza a través de las palabras, a través de una imagen poética que muy difícil se borrará de nuestra mente si leemos el poema con la mente abierta. Y bueno, ya he dicho lo anterior, ahora sí vamos a hablar sobre la generación del 27. Cuando hablamos de la generación del 27, se nos viene a la mente de inmediato, la Guerra Civil Española, el franquismo, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente Alexandré, Miguel Hernández. Pero muy difícilmente asociamos ese año, 1927, con los siguientes nombres: Ernestina de Champurcín, Josefina de la Torre y Concha Méndez. Es muy difícil. ¿Pero por qué es difícil asociarlos? Bueno, a lo largo de la historia y de la tradición literaria de España, se ha evitado o no se ha dado la importancia, más que evitar, creo que no se le ha dado la importancia correspondiente a estas mujeres que convivieron con los miembros de dicha generación. Bueno, y pues vamos a empezar hablando de Concha Méndez. Concha Méndez nació en Madrid el 27 de julio de 1898 y falleció en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1986. Concha Méndez fue una poeta, autora de teatro y guionista española, pero se le conoció más por su quehacer poético. Concha Méndez le escribió a Ernestina de Champurcín una carta muy importante. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Se las comparto. Concha le dice a Ernestina en mayo de 1929:
Por Pilar sé que el Liceum va marchando. Debéis sostenerlo a costa de lo que sea. Viendo la cantidad de clubs femeninos que hay aquí en Londres, no puede menos que desearse que en España se pongan las cosas a otro nivel que están. Empezando por esto de tener un club, las mujeres, que es en los tiempos modernos algo bastante necesario. Yo sí desde aquí puedo serviros. Podéis contar conmigo como siempre. Sigo creyendo más cada vez que esto de viajar es algo necesario para los que aspiramos a hacer algo en la vida. Primero hay que vivir, vivir, vivir. Después con la experiencia crear, crear, crear. Y mientras tanto trabajo y estudio y tenacidad y confianza y optimismo. Bueno, esta es la carta que le escribe a Concha Méndez a Ernestina, una gran amiga. Igual es importante remarcar que el Liceum es una casa de estudios para mujeres, es un club de mujeres en donde se imparten diferentes talleres artísticos. Entonces Concha en esta carta le dice a Ernestina que resistan con ese club, que no se dejen doblegar bajo el contexto político y social en el que se encuentran. Y bueno, se sabe bien que Concha Méndez su papel es fundamental en la difusión de la poesía de sus coetáneas. Igual ella las presentaba entre ellas y de ahí tejía grandes amistades que difícilmente se borraban en la vida. Bueno, iniciemos con la lectura de 2 poemas de Concha Méndez. El primero se titula Me gusta andar de noche. Me gusta andar de noche las ciudades desiertas, cuando los propios pasos se oyen en el silencio. Sentirse andar a solas por entre lo dormido es sentir que se pasa por entre un mundo inmenso. Todo cobra relieve, una ventana abierta, una luz, una pausa, un suspiro, una sombra. Las calles son más largas, el tiempo también crece. Yo alcancé a vivir siglos andando algunas horas. Ese es el primer poema, magnífico. Y el segundo es Todo menos venir para acabarse. Todo menos venir para acabarse. Mejor rayo de luz que nunca cesa, o gota de agua que se sube al cielo y se desenvuelve al mar en las tormentas, o ser aire que corra a los espacios en forma de huracán o brisa fresca. Todo menos venir para acabarse. Como se acaba al fin nuestra existencia. Como bien ya lo había mencionado anteriormente, Concha tuvo un papel fundamental en la difusión de las obras de sus contemporáneos. Esto se debe gracias a la colaboración con su esposo Manuel Altolaguirre, los cuales tenían una imprenta y publicaron los poemas y cuentos, la creación artística de sus compañeros, de sus colegas, en las revistas que ellos publicaban. Estas revistas son Héroe, que publicó sus números entre 1932 a 1933. También en la colección La Tentativa Poética y Caballo Verde para la Poesía, de 1935 a 1936. Y bueno, pues su quehacer poético y su compromiso con la poesía de Concha Méndez y de Manuel Altolaguirre es admirable, su compromiso con la poesía. Y bueno, ahora vamos a hablar de Josefina de la Torre. Josefina de la Torre nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1907 y falleció en Madrid en el 2002. Josefina fue una mujer multifacética, pues no solo fue poeta, sino también cantante y actriz. Josefina conoció a grandes poetas como a Federico García Lorca en la casa de estudiantes o en el estudio de su tío. También Josefina conoció a Ernestina de Champusín y a Concha Méndez en el Liceum Club. Bueno, cabe destacar que en una entrevista que le hace Edith Checa, Josefina confiesa que siempre quiso tener un hijo. Y creo que toda su poesía está
bañada de esa búsqueda insaciable. La poesía fue para Josefina un consuelo, y encontramos en sus poemarios Poemas de la Isla, publicado en 1930, Marzo Incompleto, publicado en 1933. Encontramos en esos poemarios esa intimidad, su intimidad como mujer, ese vacío, esa desesperación que a veces se siente en sus poemas, esa búsqueda constante del yo. Y bueno, ahora vamos a leer algunos de sus poemas para analizarlos más adelante. Este poema lo encontramos en su poemario Marzo Incompleto, reeditado en 1968. Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrogo al silencio y a este torpe vacío, y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma, y ahora voy como dormida a las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas, y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desganarse, que convierte en preguntas todo cuanto es herida, y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Ya para cerrar esta cápsula poética vamos a hablar de Ernestina de Champurcín. Ernestina de Champurcín nació el 10 de julio de 1905 en España y murió en la misma España el 27 de marzo de 1999. Ernestina frecuentaba los círculos intelectuales de la zona y sus publicaciones en la Gaceta Literaria y el Heraldo fueron un paso importante para su trayectoria literaria. Ernestina fue la poeta doblemente exiliada, porque en toda su poesía está marcada por la nostalgia del adiós, pero también por la nostalgia del encuentro constante. Y bueno, ahora les voy a compartir este gran poemazo que se titula Amor de cada instante. Duro amor sin delicias, cadena, cruz, cilicio, gloria ausente, espada, gozo y tortura a un tiempo. Realidad de los siglos, gracias por ser y estar en el nunca y siempre, pues mi ejercicio ahora es amarte en la ausencia, y aferrarme a esta nada porque también es tuya, y beber ese polvo de soledad y vacío que es tu don del momento y tu clara promesa. Y por eso me obstino contra lo más cercano, huyendo de lo fácil, metal a flor de agua, y si acepto por ti lo que todos entienden, por ti también me acojo a lo que nadie sabe. Y así voy caminando por este desconcierto oscuro y luminoso, por este amor amargo, veteado de gloria. Los poemas leídos coinciden en tres temas: la soledad, la búsqueda constante del yo y el deseo de tener algo que no se tiene. Asimismo, también en todos los poemas leídos encontramos el uso de verso libre y de un lenguaje coloquial que no descuida la construcción de las imágenes poéticas. Ya para concluir esta cápsula poética, me gustaría leerles lo siguiente. Estas poetas, que en pocas ocasiones aparecen en la historia de la literatura española contemporánea, fueron mujeres cuyas familias y conocidos las criticaron por dedicarse a la escritura. Concha Méndez se fue a Londres para escribir libremente. Ernestina se aferró a diferentes revistas y periódicos para que publicasen sus artículos y poemas. Y Josefina sintió en la poesía un llamado que llenaría todos los vacíos de su yo. Ahora, cuando se hable de la generación del 27, ya no solamente se va a asociar esta generación con el nombre de Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Luis Cernuda. Ahora también se va a relacionar a esa generación el nombre de Concha Méndez, de Josefina de la Torre y de Ernestina de Champurcín. Porque el valor de la literatura no se mide por los géneros, y fue la poesía de ellas, de esa generación,
la boca de denuncia, el consuelo ante el exilio, y sobre todo fue ese deseo de hombres y mujeres para encontrar su voz. Espero que les haya gustado esta cápsula y ojalá se tuviera la oportunidad de hacer constantemente estas cápsulas poéticas y viajar en el tiempo para estudiar la historia de la literatura. Bueno, nos vemos, querida comunidad universitaria, y por favor cuídense mucho. Hasta luego. Hola, mi nombre es Andrés Estrada y quiero compartirles un cuento realizado por mí titulado El Renacer. Espero que lo disfruten mucho, al igual que yo al escribirlo. El Renacer. En una tierra muy lejana había un pequeño hombre lleno de curiosidades y aventuras, tanto internas como externas, pues siempre cargaba un sinfín de utensilios para sus viajes y tenía pensamientos un poco exorbitantes, pues los delataba a la hora de hablar. En ese momento se encontraba en la provincia de Yuhan, un territorio vasto en cultura y un gran punto de comercio para las demás provincias. Era encargado de inspeccionar los embarques de una gran corporación de alimentos importados de otros planetas. Regularmente los recibía y los repartía a los distintos distribuidores de la provincia, pues este tenía una gran demanda. Dicho hombre poseía una gran habilidad para interactuar con seres de todas partes del universo, pues era uno de los mejores viajeros en la época y sabía del estilo de vida de cada ser existente. Como todas las mañanas, él iba a inspeccionar los pedidos y a hacer sus respectivas tareas, hasta que se percató que en una de las cajas tenía su nombre como destinatario, para el señor James R. Esto le pareció muy extraño a él, pues nunca se enviaban cajas para personas en específico y los intercambios que hacía con sus objetos los hacía en persona. Con mucha intriga abrió la caja para averiguar qué es lo que tenía. Abrió lentamente cada lado de la caja y se llevó la sorpresa de solo ver una tarjeta de papel con un texto impreso. Tu misión debe cambiar. El universo ha entrado en un grave riesgo. Él no tenía idea de lo que significaba este papel, por lo que decidió ignorarlo. Acabando de sus quehaceres diarios, se dirigió a una de las cavernas a las que asistía seguido para librarse del estrés. Con ese fin él lo hacía. En ese momento, una especie de koala gigante lo emboscó, pues este era mandado por la Asociación de Asuntos de Paz. Este koala era llamado Agente Krabs. Este se presentó ante James y por obviedad no lo tomó en serio. Le pareció algo extraño, aparte de que no detectaba a la perfección el dialecto que hablaba. Krabs logró convencer a James de que lo acompañara a una de sus asambleas de seguridad y este, con un poco de duda, lo siguió. Hola, soy Jimena Gutiérrez Romero, vengo del CCH Escapotzalco y voy a leer para ustedes un poema que escribí hace algún tiempo, titulado El reflejo de mi sentir. Me miro en el espejo, tan de cerca como puedo. Aún sigo enamorada, lo veo en mi reflejo. En cada pliegue de mi piel tengo escrito tu nombre, la tinta de tu amor. De mí no se borró. Mis ojos hoy hablan tanto solamente de ti, que no puedo ocultar nada a mi sentir. Te encuentro en los deseos que se caen por mis pestañas, llevándose la fuerza que tenía para soñar. Todas tus caricias pasean por mi cabello, alardeando con ahínco que aún las anhelo. El rastro de tu beso permanece en mis labios y los recuerdos del ayer viven en mis lunares también. Estás tan dentro mío que ya no reconozco mi cuerpo, pues al verme en el espejo, solo estás tú en su reflejo. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Daniel Rivera, soy parte del 21 Encuentro de Creación Literaria del plantel Naucalpan. Y bueno, yo soy el escritor de un pequeño libro de terror y misterio, el cual se llama James. Y les quiero compartir un pequeño fragmento de lo que es. Bueno, esto inicia así. James.
Normalmente me levantaba a las 10 de la mañana y de ahí comenzaba mi día, ya que tenía que ir a la escuela, presentarme y mostrar la mejor cara. Pero un día todo comenzó de manera diferente. Me levanté aquel día a las 8 de la mañana, 2 horas antes de lo que acostumbro. Fui al baño a mirar mi cara para posteriormente cepillarme los dientes. Me quería volver a dormir, pero cada que volvía a la cama me daba una taquicardia, o a veces cuando me acostaba me daba una especie de parálisis. Pasó el tiempo, hasta que dio la 1 de la tarde. Era obvio que tenía que ir a la escuela. Salí de mi cuarto corriendo y entré al cuarto de mi mamá, porque normalmente me despedía de ella. Pero este día estaba muy triste, ni me dirigía la palabra. Era distante, parecía que pensaba en algo, ya que no me hacía caso. Aunque me despedí, ella no hizo nada, más que soltar una lágrima. Yendo hacia la escuela sentía la presencia de 2 sombras, de 2 personas que me seguían. Este día no estaba muy animado puesto que estaba gris. Y aparte sentía una pesadez extraña en el ambiente, como que todos estaban tristes, sin color, en sus vidas. Posteriormente, y una vez en la escuela, entré a mi salón, volteé a ver a la ventana y aquellas sombras se hacían más lúcidas. Podía distinguir que eran 2 hombres de edad adulta, con un objeto en la cabeza y una chamarra bastante grande. Intenté no pensar en ello y concentrarme en ver el pizarrón. Lo extraño es que no recuerdo que hubiera personas en mi salón, solo yo, pero las oía personas a mi alrededor. Sin embargo, no las veía. Recuerdo que en el pizarrón estaba una explicación sobre una enfermedad extraña. No entendí bien, las letras eran difusas, borrosas. Recuerdo muy bien que me levanté de mi asiento para cambiar de clase y sentí un horrendo escalofrío. Aunque estaba dentro de la escuela, tenía un frío descomunal. Sentía una brisa fuerte. Aparentemente no había ventanas abiertas. El pasillo de mi escuela lo recuerdo cálido. Aún así caminé y caminé. Por algún motivo mis piernas las sentía duras, como si ya no tuvieran movimiento. Aún así me movía a aquella clase. Las sombras me seguían. Por un momento ya no sentía que me siguieran. Me senté en la banca donde comúnmente tomaba clase. Recuerdo que estaba en un momento tranquilo, cuando de repente siento 2 manos en mis antebrazos, sosteniéndome a la banca. Decidí ver mi pupitre. Volteé hacia la izquierda y eran aquellas sombras. Solo que ahora sus ojos brillaban. Eran blancos como la luz de una estrella, pero sin vida. Tan solo eran 2 grandes círculos que me miraban fijamente. Y bueno, este es mi pequeño fragmento. Espero que les haya agradado y hasta pronto.